Volvamos a coronavirus. Nos acompaña Camilo Mejías, él es director ejecutivo de Ibring.cl, que es una consultora. También él es docente aquí de la Universidad de Concepción. Don Camilo, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola Hugo, muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Cada vez que leo las cifras nacionales y regionales, no logro entender cómo en una ciudad como la región, en un lugar geográfico como la región metropolitana, con las condiciones de ventilación que tiene la región metropolitana y geográfica, que es una cuestión importante, digamos, versus la región del Biobío, una zona más bien costera, bueno, la zona aquí de la intercomuna Concepción Talcahuano, Hualpensa, pero nosotros tengamos más casos que ellos, digamos, diarios, y ellos sigan disminuyendo los casos. Yo sé que usted forma parte de un equipo de trabajo que por largos meses estuvo analizando este tema. ¿Tiene alguna tesis, don Camilo, acerca de este tema? Sí, claro. De hecho, es una pregunta muy válida la que te haces, Hugo. Y de alguna forma se puede contestar con lo que sucedió en la región metropolitana en mayo y en junio. Nosotros como comité en ese momento y también como Ibring Ingeniería, incluso expusimos el caso en Johns Hopkins porque en ese momento la velocidad de contagio de la región metropolitana fue una de las más grandes del mundo y sin parangón en la historia en la velocidad de contagio. O sea, lo que ellos vivieron no había en la literatura algo parecido. De hecho, yo compartí unas gráficas, no sé si las pueden mostrar en pantalla, que tiene que ver sobre cómo se contagió la región metropolitana en mayo y en junio. Veamos la gráfica de un cuadro. Ahí está, eso de la región metropolitana y nos muestra, claro, una curva muy aguda. Una curva muy aguda y centrada en el mes 05 y 06, en mayo y en junio. Y ellos se contagiaron hasta la tasa de incidencia, es decir, cuántas personas por cada 100.000 habitantes, entre 60 y 70 diarias. En cambio, si nosotros viéramos, y eso fue en mayo, en cambio, si nosotros viéramos la gráfica del Biobío, que es la otra que también deberían mostrar. Ahí la tenemos. ¿La tienen? Sí, la estamos mostrando en pantalla. Súper. Ahí no podemos ver la curva como una campanita que se ve en la región metropolitana, sino que se ve como una escalera subiendo. Claro. Es decir, nosotros nunca vivimos la campana que vivió ya la región metropolitana y nuestros números, si es que se logran ver, ahí dice 15, 20, a diferencia de la región metropolitana que llegó a 70. Es decir, cuando se hablaba de aplanar la curva, lo que hizo Biobío fue aplanar la curva. Y lo que tú haces cuando aplanas la curva es extender los casos en el tiempo, no que se erradique el virus o que desaparezca, es que los extiendas en el tiempo. Entonces, región metropolitana se contagió, casi toda la población, muy rápido, lamentablemente murió mucha gente y sus sistemas colapsaron, sí. A diferencia de esta región que ha podido controlarlo y ahora que la gente se ha relajado, cada vez son más, pero acá es una clara evidencia de que aquí sí se aplanó la curva en esta región y que eso significa que a medida que avance nos vamos a seguir contagiando y la idea es mantener las medidas de seguridad para que sea lo menos posible y que no colapse el sistema. Ya, me quedó completamente claro, pero ¿por qué ellos se contagiaron más rápido? Ahí imagino que entran a tallar otros factores. ¿Por qué ellos se contagiaron más rápido y nosotros no tanto, digamos? ¿Habrán condiciones geográficas? ¿Habrá algún descuido monumental que tuvieron? Las autoridades se tardaron mucho en decretar medidas para la región metropolitana, no así para nuestra zona. Recuerdo que nosotros tuvimos cuarentena, por ejemplo, en San Pedro, Hualpén, bien al principio de la pandemia. Sí, así es. Bueno, ellos se tardaron efectivamente mucho. Cuando ellos empezaron a subir sus casos fuertemente, se demoraron 3 semanas en decretar una cuarentena total. Claro. Y eso hizo que la velocidad de contagios de ellos, insisto en esto, fuera cada vez mayor. Y eso nosotros siempre escuchábamos al comienzo, en enero y en marzo, sobre los comportamientos exponenciales de la pandemia, que era el peor de los casos. La región metropolitana, y ahí agarró a casi todo Chile, tuvo un comportamiento más grande que lo exponencial. Eso no está en la literatura y eso es súper grave. La velocidad que lo lograron, insisto en esto, fue la mayor en el mundo durante muchas semanas. Entonces, contagiarnos como los santiaguinos en ese momento, ojalá que nunca más y en ningún otro lugar suceda. Y eso sucedió principalmente por el metro, por el transporte, que no se tomaban bien las medidas y la movilidad era muy alta en esto. Y la otra ventaja que tenemos en la región del Biobío, en particular por Concepción, es que al decretar el 15 de marzo el cierre de universidades y colegios, esta región es muy universitaria. Sí. Entonces los estudiantes se fueron a sus regiones, a sí. Temuco, a Chillán, a diferentes ciudades que no son de esta propia región, y entonces eso descomprimió mucho el centro de Concepción, toda la provincia de Gran Concepción, y entonces tuvimos de alguna forma mayor espacio para poder convivir. En cambio, de los santiaguinos
venían regresando de sus vacaciones y el hacinamiento en Santiago es grande. Entonces, que te contagie, no sé, en Puente Alto, por cada uno contagia casi todo el vecindario, son 100 por cuadro o mucho más. Los hacinamientos allá son mucho más grandes que los de acá. Entonces, eso también hizo un factor que tanto Santiago, Antofagasta y Valparaíso se contagiaran en la misma fecha y muy rápidamente, y eso no sucediera hacia el sur. Y está sucediendo ahora. Tenemos contagios fuertes en esta región, en Araucanía fuerte, en los ríos, los lagos. Y ahí es de alguna forma el problema, está en esta zona sur de Chile. Pero en la zona norte, que de alguna forma es mucho más industrial en la forma de trabajar y no tan universitaria, se contagió antes. Se contagió casi todo hasta agosto. Y finalmente ahora se está traspasando la pandemia. Pero esto es normal. Lo que no tenemos que hacer es descuidarnos, insisto, esto, porque aplanar la curva significa que tú lo extiendes en el tiempo, pero no que erradican los contagios. Los mejores ejemplos son los globos de payaso, que son estos largos. Entonces lo que hacíamos siempre era pisar el globo y extendemos el aire hacia el último. La idea es que no reviente. En algún momento, antes de Fiestas Patrias, se nos estaba reventando, cuarentena, y volvimos a aplanarlo y lo estamos corriendo. Y ahora, si nos descuidamos, empieza a subir muy rápidamente. Eso es lo que estamos viendo en Hualpén y en Talcahuano. Subió muy rápidamente y ahí tomar medidas, ojalá cordón sanitario. O sea, a mí tampoco me gustan, pero quizás una cuarentena, pero sobre todo un cordón, para que eso se controle y seguir con esto. Porque esto va a ser así todo este año, la mitad del próximo, hasta que nos llegue una vacuna a la región. Y eso, aunque se invente y aunque tengamos noticias de vacunas del 90%, nadie en el mundo en este momento está siendo vacunado o comprando una vacuna. Menos aún la podemos comprar en una farmacia de la Plaza Independencia. Es decir, esto va a ser hasta el próximo año de la misma manera y hay que mantener las medidas sanitarias, uso de mascarilla, lavado eficiente de manos y en lo posible distancia social y cuidarnos con quién nos juntamos. Es súper relevante, pero esto va a seguir así y los casos van a seguir porque esta región ha sido mucho más sana y no se ha contagiado tanto como el resto del país. Sí, y afortunadamente, bueno, la gran ventaja, digamos, de que Santiago hizo este pic tan agudo primero y no nosotros, porque habría sido tremendamente complicado que ambas regiones capitales, digamos, tan importantes como la metropolitana y la del Biobío, hubiesen hecho el pic de manera conjunta. No habría el sistema de salud, porque los pacientes de Santiago se vinieron para acá, digamos, no habría existido el sistema de salud que hubiese podido aguantar este estrés. Afortunadamente nosotros hemos ido, comillas, aplanando la curva. El problema es que al extender este tema, llevamos 9 meses, y la gente ya está cansadísima, están todos estresados, ya uno casi no le puede hablar a la gente porque se enojan rápido. Es obvio, si estamos en una situación muy excepcional. Entonces, ¿cuánto tiempo más podemos extender esta curva? O en algún minuto podemos definitivamente bajar de los 250, 300 casos, llegar a menos de 100, como está ocurriendo con las regiones del norte, que tienen 40 casos, 50 casos eventualmente, lo que permita eventualmente avanzar de fase y pensando que la gente va a ser, comillas, disciplinada en las medidas de precaución, mascarilla, guante, distanciamiento físico, podríamos eventualmente avanzar de fase y darnos cierto relajo, profesor, porque yo no sé, no me atrevo 9 meses más tratando de aplanar la curva, porque 9 meses más nos vamos a estar matando entre nosotros. Así es, no, y eso es muy cierto. Dos países, bueno, más países, pero en particular dos lo dijeron abiertamente. Inglaterra y Suecia intentaban que la gente se contagiara lo máximo posible para después tratar de hacer una inmunidad de rebaño. Sí. Pero eso lamentablemente no se pudo lograr y tuvieron que tomar medidas también de confinamiento en Inglaterra, de cierre de bares en algún momento cuando ya habían abierto todo. Y acá lo que pasó en el norte y en Santiago, insisto, se contagió mucha gente y de alguna forma ya se logró cierta inmunidad en algún sentido. ¿Cuánto tiempo más? Efectivamente, o sea, una mala noticia, pero estamos hablando de 6, de 9 meses más de esta manera. Pero aquí yo pienso que el Estado tiene que pensar un poco diferente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a algún balneario o vamos a una caleta, por ejemplo, Lenga, nosotros nunca nos preocupamos si es que la ola se va a subir, ¿verdad?, por la playa, llega a la carretera y nos va a llevar el auto, nos va a llevar cuando estemos caminando. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno te alerta y dice no vaya en ciertas fechas porque hay alerta de marejadas. Así también debería actuar en este momento. No se acerque o no salga en estas fechas porque hay presencia de brotes muy grandes de coronavirus en este lugar, pero no en una comuna completa, cuando a veces el brote se encuentra en ciertas poblaciones, en ciertas villas de ciertas comunas y no en todos los lugares. Entonces el gobierno, al ocupar esto de o están todos contagiados, no está nadie, o toda la población se porta mal, o nadie,
No tiene sentido. Muchos de los casos de Concepción contagiados se juntan con gente de San Pedro. Entonces no te sirve nada mandar una comuna a cuarentena cuando tus amistades, tu asado, tu familia no vive en tu propia comuna, vive alrededor tuyo. Claro, entonces o es toda la región o es nadie y no tiene sentido ahí está tal vez el gran pecado de la administración de esta pandemia, la administración centralizada y no administración territorial de la pandemia, en donde los jefes comunales con los famosos mapas rojos, mapas de calor, saben perfectamente dónde está la cosa. Y ahí no sé si estamos poniendo efectivamente el foco, como que son políticas nacionales. Nosotros ahora estamos esperando la conferencia del ministro de Santiago. Y no creo que el ministro de Santiago sepa específicamente lo que pasa, no sé, en Población Pero del Río o en otros lugares. Por eso necesitábamos la administración descentralizada de la pandemia, pero eso ya no ocurrió. Quiero agradecer a Camilo Mejía. Dime Camilo lo último, dime. Lo último, por ejemplo, en otros lugares como en Singapur o en Boston, cuando tú vas a un centro comercial o a un restaurante o a algún lugar, te piden registrarte en ese lugar para que si es que en ese lugar hubo un caso, le avisen a las personas alrededor. Claro. Pero acá si nosotros tomamos un bus o tomamos algún centro comercial, nunca vamos a saber si nos contagiamos en ese lugar. Entonces andamos siempre con miedo. Y ahí está el gran problema. Porque eso sí nos va a sacar los ojos. No tener confianza en nuestra propia sociedad. Claro, no, y ahí perdemos toda posibilidad de hacer alguna trazabilidad mínima. Muchas gracias, Camilo Mejía, director ejecutivo de Iberin.cl y además docente de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Camilo, que tenga buenas tardes. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Bueno, ahí está, pues salimos de la duda, ¿ves? ¿Por qué Santiago hace más o mejora y nosotros estamos aplanando la curva, estamos haciendo bien las cosas, pero la gente...